de fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, provincia de Corrientes, doctor Carlos Adolfo Schaeffer. Dios guarde a vuestra honorabilidad. Es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe, presenta antecedentes laborales en el Poder Judicial, en la Fiscalía Federal Primera Instancia número 2 de Formosa, secretario de 2006, fiscal ad hoc en el 2007, 2008, 2009, Fiscalía General ante el Tribunal Oral Criminal Federal de Formosa, Fiscalía Federales números 1 y 2, Fiscal General de Primera Instancia subrogante 2007, Fiscalía General ante el Tribunal Oral Criminal Federal de Formosa, Fiscal subrogante 2007, Fiscal ad hoc 2007-2008, Fiscalía Federal Primera Instancia número 1 Formosa, Secretario subrogante 2008-2009. Otros antecedentes laborales son la función privada, el ejercicio de la profesión desde 1999 a 2006. Bien, señor presidente, gracias. Doctor, ¿algo que actualizar respecto a esto? Sí, señor presidente. Si le tengo que entregar las resoluciones o explicárselas, se las entrego, porque yo hasta el 2010 he pertenecido al Ministerio Público Fiscal, como lo dijo el orador. En el año 2010 justamente he rendido un examen para ser miembro de la Defensoría Pública Federal. Es decir, ese examen que yo rindo justamente lo hago con el fin de acceder a un cargo de secretario permanente, o sea, un cargo de planta, porque yo en la provincia de Formosa era secretario interino y estaba subrogando el cargo de secretario y a su vez también era fiscal ad hoc. Con ese examen accedo a la Defensoría Pública, me designan en Corrientes como secretario de la Defensoría Pública de Corrientes, como secretario de planta permanente, en el año 2010. Entonces tengo las resoluciones que se renuncia al Ministerio Público Fiscal, las resoluciones de designación. A los 3 meses de estar en el Ministerio Público de la Defensa, o sea, en la Defensoría del Tribunal Oral de Corrientes, se queda vacante la Defensoría y la Defensora General de la Nación me designa defensora ad hoc de esa Defensoría. Es así que después, más adelante, no solamente hago defensas penales, cuestiones de contrabando, de estupefacientes, sino también hago cuestiones de lesa humanidad. Una de ellas fue en la ciudad de Grutas. Una vez terminado eso, cuando se designa el defensor de la Defensoría Pública del Tribunal Oral de Corrientes, por resolución de la Defensoría me designan como defensor ad hoc en Jujuy, donde estoy cumpliendo funciones desde el 15 de marzo del año, desde el 15 de mayo del año 2012 hasta hace un mes y medio que pasé a formar parte de la planta de la Defensoría de Cámara ante la Cámara de Salta. Es decir, son todas las resoluciones que se las entrego acá. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra cosa, doctor? No, con respecto a la resolución. Pasamos hay una designación aquí del doctor Schaeffer, presentada por la Asociación Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad de Goya, Corrientes. Distintas personas firman y distintos integrantes del espacio Justicia Legítima NEA y hacen una impugnación que el doctor Schaeffer contesta el día 12 de julio. Si es tan amable, señor locutor, vamos a la impugnación y a la lectura del recado. Sí, señor presidente. Se recibió una presentación de distintas personas y organizaciones integrantes del espacio Justicia Legítima NEA. Alertan en ella sobre el desempeño que podría tener el postulante, toda vez que en sus actuaciones en el marco del juzgamiento de delitos de lesa humanidad ha demostrado no adherir a la política de Estado en materia de derechos humanos que posee nuestro país. Se destaca que de la lectura de los alegatos de la causa Panetta, conocida también como causa Goya, se aprecia que en su rol de abogado defensor el doctor Schaeffer excedió su accionar introduciendo cuestiones en la defensa que no podían ser alegadas, como ser la defensa de las leyes de obediencia debida y punto final, y referirse a la teoría de los 2 demonios.
Se finaliza diciendo que la cuestionada propuesta de designación contradice lo que sería una justicia al servicio de la ciudadanía. Se acompañan adhesiones, una declaración de la Asociación Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad de Goya en el mismo sentido, copia de la resolución 2434/2012 del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Goya y párrafos extraídos del acta de debate del alegato del doctor Schaffer en audiencia del 4/11 de 2011. El descargo del doctor Schaffer. En su descargo el postulante explica el desconocimiento de su desempeño como secretario letrado del Ministerio Público Fiscal Federal ad hoc y como defensor ad hoc de la Defensoría General de la Nación en causas comunes y de lesa humanidad. Explica que en su desempeño tanto como fiscal ad hoc como de defensor ad hoc ha demostrado su completa adhesión a la política de Estado en materia de derechos humanos, desde su aceptación a los cargos conferidos, desempeñándose a favor de los derechos vulnerados, investigando, imputando, requiriendo, apelando y acusando, siempre acorde a la función que le tocara cumplir. El postulante considera que prueba de su actuar acorde a derecho se demuestra en los debates en los juicios de lesa humanidad llevados a cabo en diferentes provincias. Especifica que algunos juicios se van a realizar durante este año en base a los requerimientos de elevación a juicio que él presentó. Sobre la impugnación manifestada por la Asociación Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad, dice que la misma se basa en los alegatos de una causa particular y que lo que se le cuestiona es falso. Menciona que en la causa Panessa nunca ha incorporado la teoría de los dos demonios en sus discursos, ni ha justificado el terrorismo de Estado, y mucho menos ha sobrepasado los límites de la defensa técnica. Su actuar se limitó al ejercicio de la codefensa encomendada por la Defensoría General de la Nación, recurriendo a todas las herramientas jurídicas posibles, pero nunca justificando sucesos aberrantes de aquella época ni sus consecuencias. Dice que prueba del desconocimiento que posee la impugnación es que se lo acusa de haberse desempeñado como defensor en la provincia de Formosa, cosa que no ha ocurrido. En dicha provincia se desempeñó como fiscal únicamente. El postulante acompaña un anexo documental con pruebas. Señor presidente. Gracias. Doctor Schaffer, ¿algo que aclarar respecto a esto, algo que quiera agregar? Sí, señor presidente. Yo quería agregar porque, digamos, tuve 3 días para contestar a partir de recibida la impugnación. Quiero aclararle que si bien llama la atención, a lo mejor que yo haya pertenecido al Ministerio Público Fiscal y después haya pasado al Ministerio Público de la Defensa, eso no quiere decir que lo que yo haya expresado en uno y en otro lugar hayan sido cuestiones personales. Todo lo contrario. Por eso quería agregarle que en todas estas causas, tanto como fiscal y como defensor, he sido designado como defensor ad hoc. ¿Eso qué quiere decir? Dice el artículo 11 de la 24.946 que el defensor ad hoc surge de una lista que se insarticula, de una insarticulación de la lista, y una vez designado, eso es una carga pública. Y así yo lo he entendido a lo largo de mi carrera. O sea, mi deseo de haber ido a la provincia de Corrientes, a la Defensoría Pública, era mi deseo de progresar. Era mi deseo de ser designado un secretario con carácter permanente, que no lo era en el Ministerio Público Fiscal. A eso obedece, o sea, no es una cuestión ideológica, no es algo que yo pensaba. Además, accedo al cargo de secretario en la Defensoría Pública y a los 3 meses de quedar vacante ese lugar me designan como defensor ad hoc. Obviamente que es una propuesta que acepté porque son los desafíos que yo acepté ya cuando tenía 30 años en la provincia de Formosa. Ustedes a lo mejor no lo saben porque el expediente en Formosa estuvo paralizado prácticamente 1 año porque se había inhibido el juez, los fiscales que intervenían, y a medida que iban accediendo los fiscales ad hoc se inhibían. Yo había ingresado en el año 2006 como secretario, o sea, a los meses de ser secretario me surge esta posibilidad de ser fiscal, y justamente esa posibilidad de ser fiscal, y digo que sí, a los 30 años, yo tenía 30 años de vida, y es decir, eso que se dice ahí, por eso quiero agregar que es falso, que yo no haya estado a favor de la política de derechos humanos, porque de hecho no hubiese participado ni como fiscal, ni siquiera como defensor.
Es decir, que esa carga pública, además de ser una carga, es ad honorem, no sé si ustedes lo saben. Yo he sido defensor ad honorem durante todo este tiempo y he sido fiscal en toda esta causa ad honorem. Es decir, por eso digo que es falso que digan que yo no he compartido o que no comparto la política de derechos humanos. Todo lo contrario. De hecho, como lo dije ahí, yo he hecho los requerimientos en la provincia de Formosa contra el general Colombo. El general Colombo fue condenado en el juicio que yo estuve presente, en base a mi requerimiento, en base a mi acusación, y ahora el día 30 de julio de este año, en la provincia de Formosa se está por hacer el nuevo debate con 14 personas imputadas, y esas 14 personas imputadas han sido en base a los requerimientos elaborados por mí antes de irme del Ministerio Público Fiscal, porque sabía que esas causas venían con un retraso, ya obviamente que habían comenzado en el año 2003, 2004. Mi idea era justamente que sean elevados todas las causas que yo tenía personalmente en juicio, y obviamente ustedes tampoco a lo mejor conocen el expediente, pero han quedado uno o dos imputados que todavía que hay que requerirlos, digamos, pero en general la causa en Formosa ha sido elevada por mi persona, por eso digo que es falso. Por otro lado, quiero decirles y agregarles, porque yo le incorporé mis alegatos en la causa Panetta, es donde se me cuestiona, que yo hablo de la teoría de los dos demonios, y yo entiendo que la teoría de los dos demonios justamente es la guerra en el país. Y yo justamente me tomé el trabajo de no decir que hubo guerra, porque además esa fue una de las hipótesis planteadas por el suscrito, en donde yo digo, por ejemplo, en la hoja 3, al final, digo, Mirta Mantras reconoce algo que es fundamental y que esta defensa tampoco lo dijo. Lo escuché de la querella y creo que lo escuché del Ministerio Público Fiscal, pero específicamente ella afirma que no hubo guerra. Tampoco lo hubo para esta defensa. Lo que hubo fue una lucha contra la subversión. Isabel Perón en ese entonces había adelantado elecciones para el año 76, ocurre el golpe de Estado. Y después en otra parte, donde también hablo, puntualmente donde digo, pero acá también se está, ya como lo dije anteriormente, nosotros no hablamos de guerra, lo hablan ellos, porque los acusadores nos decían en ese caso que para ellos hubo guerra, lo habla en el caso de la señora Goyeneche, que también lamentamos con mucho dolor esa situación vivida que ella cuenta. Eso lo digo yo, digamos, eso está en mis alegatos que yo fui ofrecido como prueba, eso está en la hoja 5, a la mitad más o menos. Y bueno, esas son las cuestiones que yo quiero dejar sentadas, que no es verdadero que yo haya asumido esa postura, que no es verdadero que yo piense lo que dije en el debate, ni siquiera eso. Yo estaba ejerciendo la defensa pública y ese fue mi trabajo, y en eso, justamente para garantizar el debido proceso, que se hagan los juicios, uno tiene que garantizar la defensa pública. No garantizarlo hubiese sido dejado en estado de indefensión a mi asistido. Justamente yo venía a la provincia de Formosa y durante todo el juicio de lesa humanidad, en el juicio de Colombo, que duró 9 meses, en la que yo participé como fiscal, lo que decían las víctimas era que ellos habían estado indefensos en esa época. Es decir, eran detenidas, llevadas e interrogadas por abogados militares, y lo que se ponía en tela de juicio era la indefensión, o sea, el estado de indefensión que tenían las víctimas de aquella época. Por eso justamente realizar una buena defensa en ese marco de democracia dentro de una institución pública como es la Defensoría General de la Nación, la verdad que fue mucho el dolor que sentí cuando recibí esta clase de impugnación. Porque además le quiero agregar algo que ustedes quizás no saben. Yo estaba en la provincia de Jujuy terminando otro juicio de lesa humanidad y me comentan que me iban a impugnar. Yo lo sabía, pero recién me dicen, mirá, es muy grave lo que te están diciendo, porque la verdad que la publicación en la ciudad de Goya decía, impugnan a ex represor. Yo le tuve que decir al Consejo Deliberante de Goya, con mucho respeto, y a los diarios que me publicaban ese tipo de noticias, yo nací en el año 76, nací, viví la democracia, mi familia vive en la democracia, es decir, decirme eso me agravió realmente, se lo digo, y le aseguro que le agradezco que esta posibilidad de derecho a ser oído, porque no la tuve antes. De hecho, esta impugnación se decidió hacer
y lo quisieron traspasar los límites de la provincia de Corrientes y la llevaron al Chaco, a la Cámara de Diputados del Chaco. Esto no está tampoco en mi contestación, pero yo le voy a dejar las notas que yo les tuve que presentar a la Cámara del Chaco. Derecho a ser oído se lo planteé, porque es lo que planteo para mis defendidos, en todas las causas, ya sea de lesa o de no de lesa. Y en la Cámara del Chaco ya tenían una resolución casi hecha, porque esto es en Corrientes, en las provincias que nosotros vivimos, se sabe, esto es cosa de 3 o 4 personas que pergeñaron esto, digamos, y la verdad, se lo digo así porque la idea era impugnarme con la Cámara del Chaco. Al pedir el derecho a ser oído, me recibieron el presidente del bloque peronista, el presidente del bloque radical, y cuando me escucharon, la verdad que me dijeron, nosotros no podemos apoyar una impugnación de esta naturaleza, porque yo se lo planteé desde el punto de vista, es casi discriminatorio impugnar a una persona que ha sido fiscal, que ha sido defensor y que lo ha sido en el marco de las normas públicas en democracia. Y así lo han hecho, yo las tengo a las notas que le he presentado. Lamentablemente todos los otros bloques no me han dado ese derecho a ser oído, solamente han sido estos dos bloques mayoritarios, y que la verdad que la resolución no salió, porque la resolución era idéntica a la que habían planteado en Goya. Y en Goya, cuando esto se publica, también pido derecho a ser oído, le pido que se retracten, le mando por mail al Consejo Liberante de Goya que por favor me citen, le pongo mi número de teléfono, montones de mails. Le digo, yo soy el doctor Carlos Schaffer, si quieren hablar y quieren pedir explicaciones, se las doy. No me lo dieron, o sea que por eso agradezco esta oportunidad de poder ejercer mi defensa en este caso. Y acá les dejo la nota de los pedidos a ser oído, que lo tuve que hacer personalmente, tomarme una semana de licencia, porque como ustedes vieron, yo vivía, en estos últimos tiempos estoy viviendo en la provincia de Salta, como secretario en la Cámara de Salta, y justamente tuve que tomarme una semana de licencia, que tenía mis vacaciones para hacer estas gestiones, porque era injusto que se me impugne con esto. Y como no pudieron eso, salió una nueva nota donde dice que yo no adhiero a la política de los derechos humanos, porque ya no dicen de teoría de los demonios, dicen que yo no adhiero, pero es imposible pensar así. Además de eso, yo quiero que ustedes analicen las firmas que dicen que van, eso no lo pude explicar tampoco, porque las firmas que van adhiriendo a la supuesta impugnación, la primera de ellas, ustedes tienen que advertir lo que yo le dije en la nota, es decir, la primera de ellas dice, no puede ser que Carlos Schaffer sea fiscal siendo que hizo lo que hizo en Formosa y en Corrientes. Y en Formosa yo fui fiscal. Imposible que haya justificado, dice la teoría de los dos demonios en la provincia de Formosa. Entonces yo eso le dije, lo pongo ahí, y después vienen una par de firmas, adhesiones que tampoco sé en qué